Tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, sede El Alto. Les traemos el ciclo titulado Pacientes politraumatizados. El tema que se llevará el día de hoy va a ser manejo de paciente politraumatizado, extrahospitalario e intrahospitalario. Quien dirigirá la ponencia será el doctor Helber Aruquipa Chipana, especialista en cirugía general y laparoscópica, diplomado en educación superior en salud, cursos BLS y ATLS, jefe del servicio de cirugía del Hospital Municipal de La Portada, docente de la materia de cirugía de la Unifran sede El Alto. Las recomendaciones que les damos es mantener los micrófonos desactivados, las cámaras desactivadas. Al finalizar la ponencia se realizará una ronda de preguntas. Doctor Aruquipa, muy buenas tardes, tenga usted. Puede iniciar con su ponencia. Buenas tardes a todos, chicos. Espero que estén bien. Agradecer de verdad a la Sociedad Científica de la Unifrance por este tipo de iniciativas, ¿no? Creo que realmente una sociedad científica es esto, ¿no? Es hacer jornadas académicas, repasar, que compartamos criterios, ¿no? A veces algo que siempre les he mencionado a mis estudiantes es que el docente no siempre tiene toda la razón o todo el criterio completo, ¿no? Entonces, bueno, pues darles la bienvenida y, bueno, vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante para que el internet no se vaya cortando, vaya a desactivar la cámara. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esto? Ya. Eh, Vamos a hacer primero un pequeño caso clínico que quiero que lo leamos, quiero que lo veamos y que posteriormente ya vayamos, conforme vaya pasando el tema, vayamos resolviendo las preguntas que vamos a poner. ¿Ya? A ver, un paciente masculino de 21 años de edad, de ocupación estudiante, que ingresa el 1 de mayo del año 2017, ¿no? Motivo de consulta, herida por arma blanca, dolor abdominal y vómitos, ¿no? Un cuadro clínico de 30 minutos de evolución, secundaria agresión física por terceras personas, con arma blanca en tórax y abdomen, durante una pelea donde hubo consumo de bebidas alcohólicas, en la preentrada del Gran Poder. Es evacuado en primera instancia por sus amigos y luego atendido por personal de ambulancia, quienes le colocan una vía periférica con solución fisiológica y bránula número 21, llegando al servicio de emergencias de nuestro hospital, ¿no? Entonces, en base a esto, chicos, anótense estas preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se haría con este paciente? ¿Cuál es el abordaje en este paciente? ¿Y cuál sería la prioridad de atención? ¿No? Entonces, vayan memorizando estas preguntitas, ¿ya? Para que nuevamente volvamos acá y ya podamos responder. Muy bien. Excelente. A ver, esperemos que el video corra directamente, si no vamos a tener. Bien. Antes de continuar con el video, chicos, espero que el audio esté bien, ¿ya? Y bueno, pues esto es algo típico que nosotros vemos, ¿no? En el pasar de nuestros servicios de emergencias, ¿no? Se van a dar cuenta en qué estamos fallando y qué es lo que no tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, podemos video. Muy bien, creo que el audio está fallando, ¿no? Voy a poner el video en otra pantalla, a ver si es que se puede escuchar. A ver.
Por favor, indíquenme si es que se está escuchando bien, ¿ya? Doctor, no se escucha. Doctor, no, no se logra escuchar el audio. ¿Se escucha, chicos, o no se escucha? No se escucha, doctor. No se Usted no escucha, se escucha. no se escucha. Qué raro, che. Bueno, a ver, vamos a tratar. Ya, bien, de todas maneras, les voy a mandar el link de los videos para que ustedes puedan verlo, ¿ya? O directamente al WhatsApp ya los videos descargados. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, les explico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en en esta primera escena, no? En este primer video. Lo que se ve es cómo no se debe manejar un paciente en un trauma, ¿no? O en un accidente, un hecho en el cual haya lesiones en un paciente, ¿no? Entonces, cuando vean el video, chicos, se van a dar cuenta de que hay muchos errores dentro de dentro del manejo que tienen estos médicos, ¿no? Y van a ver la primera y la segunda parte, en la cual ya va a haber, ya van a ir haciendo todas las acciones de una manera más correcta, ¿no? Bueno, voy a pasar la diapositiva y, a ver, ya, nos vamos al contexto del tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de evaluación y manejo inicial en un trauma, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente, chicos, el trauma es una patología bastante frecuente, ¿no? Ya sea en nuestro medio, en cualquier otro lugar, ya sea en ciudad, campo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de la atención del trauma, ¿no? Para atender un paciente politraumatizado, nosotros tenemos que tener el reconocimiento rápido y oportuno de la condición fisiológica del paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Cómo está? Si es que responde, no responde, etcétera, ¿no? Después de este reconocimiento rápido de todo esto, esto se llama valoración inicial, nosotros procedemos a la resucitación o estabilización y monitoreo del paciente, de acuerdo a su prioridad, ¿ya? Y luego de todo esto, recién preparamos al paciente para el transporte interhospitalario o hospitalario, ¿no? Como decía bien el título de la charla, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de atención, ¿no? Una dentro del hospital, que es intrahospitalario, y otra que es fuera del hospital, o sea, un prehospitalario, ¿no? Lo primero que les voy a decir es que no hay que tener miedo, ¿no? Cuando un paciente con un trauma viene, no hay que tener miedo. Ahora, para salvar una vida, chicos, necesitamos tener concentración, concentrarnos muy bien, ¿no? Tener los ojos bien abiertos, la mente bien enfocada y aprender a resistir imágenes como estas, ¿no? Aquí vemos lesiones grandes, ¿no? En miembros inferiores, ¿ya? Fracturas abiertas, ¿no? Lesiones abdominales con pérdida de domicilio, ¿no? Evisceraciones prácticamente, ¿no? Heridas bastante profundas. Traumas faciales no completos, ya, accidentes de tránsito, caídas, etcétera, ¿no? Lesiones a nivel cerebral, ¿no? Empalamientos con alguna arma punzocortante, etcétera. Este tipo de lesiones, que son lesiones de accidente de tránsito, ¿no? Este tipo de lesión, por ejemplo, la vemos en un accidente de tránsito de alta energía donde se ha marcado, ¿no? El cinturón de seguridad en ambos pacientes. Tenemos que reconocer, ¿no? ¿Qué nos dice una placa de tórax?
qué cosas podemos ir encontrando, ¿no? Reconocer patologías que puedan matar al paciente en ese momento, porque si no reconocemos este tipo de patologías, chicos, nuestro paciente se nos va a ir en menos de una hora o en menos de 30 minutos, ¿no? Entonces, sabes reconocer cuándo necesitamos, por ejemplo, en este paciente un gran trauma facial, ¿no? ¿Podrá respirar bien este paciente? ¿Podrá ventilar bien? ¿No? Entonces tenemos que valorar eso, ¿no? Lesiones por empalamiento, ¿no? Vean cómo ha ingresado este objeto, ¿no? Este objeto contuso cortante directamente y está atravesando muchos órganos, ¿no? Prácticamente hay lesión en hígado, hay lesión en intestino, posiblemente lesión en grandes vasos, posiblemente lesión en intestino grueso, etcétera, ¿no? O sea, grandes accidentes, ¿no? Entonces, por eso les digo, no hay que tener miedo a afrontarse este tipo de patologías. O grandes lesiones, ¿no? Fracturas grandes de pierna, lesiones por aplastamientos, ¿no? Apuñalados, ¿no? Pacientes que han tenido alguna lesión a ese nivel, ¿no? Un asalto, por ejemplo. O cosas en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia tuvimos hace unos 2 años, 2 o 3 años, si no me equivoco, una catástrofe, ¿no? En uno de los acontecimientos más importantes en nuestro país, ¿no? Que es el Carnaval de Oruro, ¿no? La mala manipulación, incluso se habla, ¿no? De un atentado, entre comillas, no lo sabemos hasta ahorita. Y pues ha habido una explosión, ¿no? Una explosión con gran cantidad de víctimas. Entonces, en este tipo de cosas se ha visto la falta de preparación que tenemos, ¿no? Como medio acá y como profesionales incluso, ¿no? De que no sabemos manejar pacientes, seguimos cargándolos como ven aquí, ¿no? En un aguayo, vemos mal manejo de los pacientes. Vean cómo están auxiliando a este paciente, ¿no? De una manera muy inadecuada, ¿no? Le están metiendo como si fuera un bulto prácticamente, ¿no? Cada día, chicos, hay accidentes de tránsito, cada día hay algún tipo de accidente que tenga que ver con politraumatismo, ¿no? Entonces, por ello es necesario que ustedes estén preparados. ¿Y cómo nos preparamos nosotros, no? Hay una serie de pasos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Eh, Hay estos cursos protocolares, ¿no? Cursos que ya están destinados a lo que es la atención de pacientes, ¿no? Estos, por ejemplo, son de la AHA, ¿no? La American Heart Association, y habla primero del BLS, ¿no? El soporte básico vital, ¿no? De este aprendes a hacer reanimación cardiovascular básica, ¿no? De reanimación cardíaca, uso del DEA, del desfibrilador externo automático, eh, ayuda a reanimación en pediátricos, por ejemplo, reanimación en niños, obstrucción de vía aérea, etcétera, ¿no? Como primera instancia. Luego hacen el ACLS, ya siendo médicos, ¿no? El BLS lo pueden hacer ahora, mientras pueden ser estudiantes, ¿no? El ACLS ya lo haces de médico, ¿no? De médico vale más, ¿no? Entonces, en el ACLS ya es un soporte avanzado, ¿no? Donde aprendes a hacer intubación del paciente, monitorización, uso del desfibrilador normal y convencional, no el automático, y ya administración de drogas, ¿no? En este caso, adrenalina, amiodarona, etcétera, ¿no? Para pacientes ya en un estado más crítico. Por eso ya es avanzado, ¿no? Un soporte cardiovascular avanzado. Y el pediátrico es un soporte pediátrico, que generalmente lo hacen los pediatras, ¿no? O aquellos médicos que hacen emergencias también en pediatría, ¿no? Aparte de estos 3 cursos, existen otros, ¿no? Por ejemplo, los cursos de la Sociedad o la Academia de Cirujanos Americana, ¿no? Que es el PHTLS, ¿no? El Pre-Hospital Trauma Life Support, ¿no? O soporte vital básico para el trauma prehospitalario, ¿no? Entonces, aquí da las directrices, ¿no? En este curso, acerca de toda la atención de los traumas a nivel prehospitalario, ¿no? Por eso tiene la imagen de un rescatista, ¿no? De un colega que hace trabajo en ambulancias, ¿no? Después de esto viene el ATLS, ¿no? El Advanced Trauma Life Support, que es el más avanzado, ¿no? Esto ya lo hacemos a nivel de profesionales, más que todos los cirujanos tenemos que tener esta formación, ¿no? Pero igual, ustedes como médicos generales también pueden acceder a estos cursos, ¿no? Estos cursos lo hacen la American College of Surgeons, ¿no?
Entonces, en este momento tenemos la 10ª y la 11ª edición del libro, ¿no? Están totalmente actualizados y les voy a comentar más o menos en qué ha cambiado, ¿no? Luego también la Sociedad de Cuidados Críticos, ¿ya? También ha sacado un curso, ¿no? Que es el FCCS, ¿no? El Fundamental Critical Care Support, ¿no? Que también aquí en nuestro país, en Bolivia, lo hacen los mismos que organizan todos los cursos de la AJA, ¿no? Entonces, en este curso, chicos, se aprende a hacer manejo ventilatorio, ¿no? Te dan nociones de ventilación mecánica en un paciente, ¿no? Entonces, para cuidados críticos, ¿no? Cuidados de terapia intensiva iniciales, ¿no? Entonces, es un curso bastante importante. Ahora, si nos queremos ir más allá, tenemos también el TCCC, ¿no? El Tactical Combat Casualty Care, ¿no? Que ya está destinado a médicos que quieren ir o quieren hacer medicina táctica, ¿no? Esta medicina táctica se da en zonas de guerra o en lugares donde hay intervenciones militares o policiales, ¿no? Entonces, ahí ya aprendes, ¿no? Cómo hacer todo lo anteriormente dicho, chicos, pero en una zona de acción, ¿no? E incluso ya tú manejando un arma, ¿no? Haciendo de soporte también de apoyo en ese tipo de acciones, ¿ya? Pero es bien interesante, el TCCC es un curso bastante bonito, ¿no? En el cual se van manejando este tipo de cosas. Bueno, ¿qué tenemos que aprender entonces? Describir los principios fundamentales del manejo inicial, la correcta secuencia del manejo de prioridades, las técnicas de resucitación, hacer una historia del paciente adecuada y entender la importancia del mecanismo de la injuria. A ver, ¿por qué? El trauma, chicos, es la primera causa de muerte entre los 1 y 44 años de edad, ¿no? Hace 3 días escuchaba, por ejemplo, una niña que había caído desde el 4º piso, ¿no? A un trauma y ha fallecido, ¿no? Prácticamente. Las discapacidades exceden a las muertes en un radio de 3 a 1. En los próximos 30 minutos, chicos, 6 personas mueren por algún trauma, ¿no? Accidentes de tránsito, caídas, etcétera, ¿no? 1000 personas tienen discapacidad ocasionada por un trauma y se gastan 24 millones de dólares, ¿ya? En el tratamiento hospitalario de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha empezado esto de los protocolos de trauma? ¿Ya? Lo primero, ¿ya? Esto acá ha sido a razón de este doctor, ¿no? De este doctor, que ha sido uno de los fundadores a nivel de lo que es los cursos protocolizados, por ejemplo, la TLS, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este señor? Iba en un viaje de avioneta, ¿no? En su avioneta privada, ha tenido un accidente con toda su familia, lo han atendido en un centro hospitalario, pero en el centro hospitalario no había un protocolo de atención. La mayor parte, casi toda su familia falleció, no por enfermedades o no por patologías de trauma que no hayan podido ser resueltas en el momento, sino que no han podido ser identificadas. Entonces, este médico ha sido el precursor del primer curso de la TLS, ¿no? Y el fundador del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, ¿no? Entonces, en base a esta desgracia personal, él ya ha empezado a tener esta idea, ¿no? De ir protocolizando estas cosas, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos la distribución trimodal de la muerte por trauma, ¿no? Hay 3 tipos de muertes, chicos. La muerte inmediata, la muerte temprana y la muerte tardía, ¿no? Lastimosamente, la muerte inmediata en un trauma, ya casi es el 50% de los pacientes, ¿no? Pacientes que han tenido, ¿qué les puedo decir? Una lesión por aplastamiento encefálico, una lesión cardíaca, una contusión grave cardíaca, una lesión abierta de tórax, etcétera, ¿no? Que prácticamente, o una hemorragia masiva, ¿no? Entonces, que prácticamente ha matado a nuestro paciente o en el momento del accidente o 10 a 20 minutos después de acaecido, ¿no? Obviamente en ese tiempo no llegan los equipos de rescate o los equipos de auxilio, ¿no? Peor si todavía es un accidente de carretera. Luego viene este segundo grupo, ¿no? Que muere en el transcurso de la primera hora hasta las 2, 3 horas después del accidente, ¿no? Y la muerte tardía, aquellos que ya mueren posteriormente a 1 semana, 2 semanas o 3 semanas, ya por complicaciones de esto, ¿no?
Entonces, lo que nosotros estamos destinados a hacer es tratar a estos pacientes, ¿no? Tratar de evitar que tengan estas muertes, ¿no? Ya sea una muerte temprana o una muerte tardía, ¿no? Entonces, una de las reglas en la atención inicial de pacientes es tratar primero la situación que pone en riesgo la vida, ¿no? Aplicar un tratamiento indicado a pesar de no tener un diagnóstico definitivo, ¿ya? Y la historia clínica detallada no es un requisito esencial para evaluar al paciente accidentado grave. Aquí se sacan todos los tipos eh, de naturaleza, ¿no? Que tenemos como médicos. La historia clínica, tienes que hacerle primero la historia clínica. No, aquí la historia clínica no es un requisito esencial. Nosotros tenemos que reconocer todas las patologías que puedan matar a mi paciente, porque si mi paciente se muere, ya no hay historia clínica, ¿no ve? Entonces, antes de actuar nosotros en el ámbito prehospitalario, esto les comento, nosotros tenemos que tener seguridad, ¿no? De que tanto la víctima como nosotros estemos fuera de peligro, ¿no? A veces por una voluntad tan grande de querer ayudar a una persona podemos arriesgarnos, ¿no? Podemos tomar riesgos que más o menos se traducen a manera de broma, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? A veces nos metemos a un auto con un incendio todavía, ¿no? O con gasolina ya escurriendo y que puede explotar en algún momento, ¿no? Entonces es como este gatito que está caminando en medio de todos estos pedos, ¿no? O este pesito que está cerca de un elefante, ¿no? O este cachorrito que, bueno, ya ustedes entienden, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, primero, al llegar al lugar del acontecimiento, evaluar la seguridad de la escena, ¿no? No tenemos que hacernos a los valientes y querer ayudar, ¿no? Y pongamos en riesgo nuestra propia salud, ¿no? Entonces, evaluar la seguridad del lugar donde ha acontecido el accidente, ¿no? Utilizar medidas estandarizadas, ¿no? Actualmente, chicos, con esta pandemia del COVID, de hecho, tenemos que utilizar equipos de bioseguridad, ¿no? Equipos de bioseguridad que ayuden prácticamente a, a que nosotros no adquiramos algún tipo de enfermedad, cualquiera, no solo el COVID, ¿no? Cualquier otro tipo de enfermedad, porque no sabemos qué tipo de vida tiene cualquier paciente, ¿no? Con esto no quiero decir que todos los pacientes están infectados, pero es mejor prevenir, ¿no? Entonces, uso de gozo, barbijo, guantes, bata, etcétera, ¿no? Y bueno, pues conocer esta secuencia que es facilísima, ¿no, chicos? El ABCDE de la atención de trauma, ¿no? Tanto en la parte prehospitalaria como intrahospitalaria, ¿no? Entonces, vamos a memorizarnos esto. A es de vía aérea y control de la columna cervical. B es ventilación, ¿no? Ventilación del paciente. C es circulación, ¿ya? O control de hemorragia. D es déficit o déficit neurológico, ¿no? Y E es la exposición del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas. Pero, chicos, el ABCDE, ¿ya? Está dentro de todo esto que se llama evaluación y tratamiento inicial del paciente, ¿no? En el ATLS, esta es la primera lección que se aprende, ¿no? Entonces, uno, ¿ya? Para atender a un paciente, yo tengo que prepararme, ¿no? Tengo que preparar qué es lo que voy a necesitar, qué instrumentos puedo requerir en el momento de la atención a mi paciente. Segundo, el triaje, ¿no? Tengo que hacer un triaje de qué paciente voy a atender primero, ¿no? Prioridades, ¿no? Entonces, para eso se utilizan las cartillas de triaje, ¿no? Los médicos descartistas utilizan estas cartillas de triaje. Luego de todo eso, chicos, ya recién me aboco a la revisión primaria, ¿no? Como les digo, la revisión primaria, el ABCDE, es solo una parte de la evaluación y el tratamiento inicial. Luego de la revisión primaria, nos dedicamos a la reanimación si es que necesita el paciente o si es que necesitamos algún método o estudio auxiliar, ¿no? Por eso se llaman auxiliares para la revisión primaria. Luego de todo esto, ya,
el paciente debería estar estable, ¿no? Si bien no está totalmente desestablecido, pero es un paciente estabilizado después de esto. Entonces viene la revisión secundaria, ¿no? La revisión secundaria ya tiene que ver con los antecedentes, recabar una historia clínica. En ese momento, o sea, después de hacer todo esto, recién nos ponemos a hacer la historia clínica, ¿no? Luego algunos auxiliares para la revisión secundaria, la evaluación y monitoreo continuo después de la evaluación y los cuidados definitivos o los tratamientos definitivos, ¿no? Entonces, todo esto, chicos, se llama evaluación y tratamiento inicial de un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, son estos esquemas estandarizados, ¿no? Entonces, para prepararnos tenemos dos fases, chicos, la fase prehospitalaria y la fase intrahospitalaria, ¿no? Durante la fase prehospitalaria, ya, tenemos que prepararnos, tenemos que tener en nuestra ambulancia todos los equipos necesarios para atender a un paciente, ¿no? No podemos ir como en nuestras ambulancias de acá, ¿no? Tengo que admitirlo, nuestras ambulancias pocas son las que están totalmente equipadas, ¿no? Con un pequeño botiquín y, bueno, pues una camilla y nada más, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener ambulancias preparadas y listas para atender este tipo de pacientes. Por ejemplo, que tengan bránulas, soluciones fisiológicas, que puedan tener algún tipo de, ¿qué les puedo decir? Diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Para poder ayudar a un paciente. Ya es más fácil en la parte intrahospitalaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que se atiende un paciente politraumatizado, debería existir una comunicación al hospital donde voy a llevar, ¿no? Entonces digo, doctor, o me comunico con el hospital X, voy a traer un paciente de tantos años de edad, con tantos antecedentes, que ha tenido un accidente, se le ha realizado esto, se le ha colocado una vía, se le ha puesto una sonda, se le ha puesto sangre, se le ha reanimado, etcétera, se le ha intubado, todo, ¿no? Entonces ya el médico de guardia que va a esperar a este paciente va preparándose, ¿no? Si es que no lo han podido intubar, por ejemplo, en la fase prehospitalaria, entonces el médico, ¿ya? Dentro del hospital preparará todos sus equipos para la intubación del paciente, ¿no? O todos sus equipos para poder hacer un procedimiento quirúrgico, una cricotiroidotomía, por ejemplo, ¿no? Para abrir una vía aérea, ¿no? O si es que el paciente está choqueado, está con bastante hemorragia, entonces preparará unidades de sangre O negativo, ¿no? Que es sangre universal, ¿no? Que se utiliza en urgencias bastante importantes, que necesiten sí o sí sangre inmediatamente, ¿no? O traerá más personal, ¿no? Entonces ya el médico, ya a sabiendas de que va a recibir un paciente politraumatizado, se prepara, ¿no? Prepara a todos sus equipos y a todo su equipo, ¿no? Le da misiones. Tú vas a tomarle la presión, tú vas a ponerle la vía, tú le vas a ver la vía aérea, tú vas a buscar hemorragias, etcétera. Cada uno tiene que tener una misión en especial, ¿no? El triaje bastante importante, ¿no? Cuando hay accidentes con múltiples lesionados o eventos masivos, ¿no? Con víctimas masivas, entonces tenemos que hacer un triaje, ¿no? Definir prioridades, ¿no? Rojo para el paciente que necesita una atención inmediata, ¿no? Amarillo para un paciente que necesita una atención intermedia, verde que el paciente puede esperar, después negro cuando el paciente ya está fallecido o no tiene esperanza de salvarse, ¿no? Entonces, esto se hace tanto en el pre y tanto en el ambiente intrahospitalario cuando hay eventos masivos de personas, ¿no? Entonces, ¿ya? La revisión primaria, ¿ya? Se hacen traumatismos graves, ¿no? Se tiene que hacer de manera rápida, se tiene que hacer la reanimación con la restauración de las funciones vitales, la revisión secundaria más detallada y llegar al tratamiento definitivo, ¿no? Este es el ritmo en el que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desglosando, ¿no? Cada una de estas, ¿ya? Y también tenemos que darnos cuenta de una cosa bien importante, chicos. Cuando nosotros hacemos la revisión primaria, hay dos grupos en los cuales no vamos a poder hacerlo tan fácilmente. Bueno, tres grupos, ¿no? Mujeres embarazadas, ¿no? Niños, que es muy difícil hacer una revisión primaria en niños,
o adultos mayores, ¿no? Entonces son los 3 grupos críticos que vamos a tener y que tenemos que prestar más atención en este tipo de revisión, ¿no? Algo bien interesante, chicos, de la revisión primaria es que la puedo evaluar en cada momento, ¿no? Termino mi ABCDE y puedo volver a revisar, ¿no? Puedo volver a ver si es que mi paciente está tranquilo y está estable. Entonces, la A, ¿no? Vía aérea con control de columna cervical. Lo que tengo que hacer en este momento, cuando yo llego a un área con un paciente politraumatizado, entonces lo primero que tengo que hacer es ver la vía aérea, ¿no? Si es que la vía aérea está abierta, ¿no? Si es que está permeable. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿No? Primero me fijo en el paciente, ¿no? Si es que el paciente está ventilando de manera adecuada, ¿no? Clarito, ya, no está ventilando el paciente. Perfecto. Entonces yo hago la maniobra de elevación del mentón, ¿no? Como ven aquí, agarramos la parte de lo que es la mandíbula y subimos, ¿no? Hacemos una hiperextensión del cuello, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros abrimos la vía aérea, ¿no? Y buscamos algún tipo de obstrucción, ¿no? Ya sea por un cuerpo extraño, un bolo de comida, puede ser una fractura, una lesión, etcétera, ¿no? Tratamos de buscar qué es lo que está haciendo que mi vía aérea no esté permeable, ¿no? Una vez que ya tengo esto, ya he revisado, he hiperextendido el cuello, mi vía aérea está permeable, ¿no? Entonces tengo que hacer control de la columna cervical, que es colocarle un collarín, ¿no? Un collarín cervical. ¿Para qué? Para que mantenga esa hiperextensión y esa vía aérea abierta. Entonces, ¿qué hacemos qué procedimientos vamos a realizar en el momento para abrir una vía aérea, ¿no? La elevación del mentón, ¿no? Y el levantamiento de la mandíbula como primera instancia. Como segunda instancia ya, he elevado el mentón. No hay respiración espontánea en mi paciente. Entonces, abro la vía aérea mediante una cánula naso o una cánula orofaringea, ¿no? Ahora, si es que no puedo hacer esto, ya, intubo a mi paciente, ¿no? Verifico, ¿no? Hago una intubación orotraqueal, ¿no? Y verifico si la vía aérea está permeable mediante el laringoscopio, ¿no? Y si mediante el laringoscopio detecto que hay una obstrucción, un bolo de comida, un bolo de carne, etcétera, entonces trato de retirarlo, ¿no? Mientras estoy haciendo la laringoscopía. Si no hay ninguna obstrucción en ese momento, hago una intubación en el paciente, ¿no? Entonces ya estoy permeabilizando toda esta vía aérea. O le coloco una máscara laríngea en todo caso, ¿no? Y prácticamente, si es que no puedo intubar, si es que no puedo colocarle una máscara laríngea porque hay bastante sangrado acá, a veces hay pacientes con traumas a nivel orofacial, ¿no? Entonces tienen bastante sangrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Prácticamente tenemos que hacerles una vía aérea de emergencia, ¿no? Una cricotiroidotomía, que es un procedimiento quirúrgico rápido, sencillo y eficaz, ¿no? En el cual ponemos un tubo de cricotiroidotomía, hacemos una incisión a nivel del cartílago cricoides, hacemos una separación con pinzas y abrimos la membrana cricotiroidea e introducimos un tubo a ese nivel, ¿no? Entonces ya abrimos la vía aérea en mi paciente, ¿no? La vía aérea, chicos, la intubación endotraqueal, ¿ya? Va a aislar la vía aérea y va a mantener su permeabilidad, ¿no? Es bien importante una intubación, más que todo si el paciente está inconsciente, ¿no? Reduce el riesgo de aspiración o de broncoaspiración, ¿no? Permite la succión de secreciones traqueales, asegura oxigenación a altas concentraciones, asegura una vía de administración de algunas drogas en soporte cardíaco avanzado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente intubado, que no le podemos colocar una vía venosa, por ejemplo, ¿no? Y está en un paro cardíaco, se le puede administrar adrenalina intratubo, ¿no? Se le puede colocar adrenalina para ayudar a este paciente, ¿no? Cuando intubamos a un paciente, cuando vemos obstrucción de la vía aérea, ¿no? Oxigenación inadecuada, le ponemos el oxímetro de pulso y me está saturando como 40 o 50, ¿no?
O no es necesario un oxímetro, ¿no? Vemos la carita del paciente y la vemos toda morada, toda azul, ¿no? Eso quiere decir que no hay ventilación, que el paciente no está recibiendo aire, ¿no? O datos de mayor trabajo respiratorio, un paciente como los COVID, ¿no? Que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Para poder respirar, ¿no? Y también para proteger las vías aéreas, ¿no? De toda la secreción. Ahora, la cricotiroidotomía, ¿no? ¿Cuándo tenemos que hacerla? Cuando no podemos intubar, ¿no? Hay una clasificación de los anestesiólogos, que es la clasificación de Malampati, ¿no? De la apertura de la boca, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, vías aéreas difíciles, ¿no? Donde no se puede ni siquiera abrir la boca, la lengua es una lengua grande, etcétera, ¿no? Entonces, anticipa el grado de dificultad para una intubación endotraqueal. ¿Cuándo no lo hacemos? Cuando hay transección de la vía aérea, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está cortada, ¿no? Prácticamente la vía aérea. Entonces, sobre esto no podemos meter un tubo, ¿no? Entonces, ahí ya no se puede hacer. Tal vez una traqueostomía como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De vías aéreas difíciles, de vías aéreas que requieren algún tipo de apoyo, ¿no? Para permeabilizarla. Por ejemplo, esta paciente, un gran trauma facial, ¿no? Que apenas ha podido ser intubada, ¿no? Afortunadamente. Entonces, mientras tenga este tubo, entonces va a poder ventilar de manera correcta, muy a pesar de que toda la parte facial esté con un gran compromiso, esta paciente va a poder ventilar. Obviamente, ¿no? En un principio, antes de poder intubarla, que es lo que pasaba, toda esta sangre podía ingresar a la vía respiratoria y podía matar, ¿no? O directamente en estos casos, por ejemplo, más que intentar una intubación, yo le haría una cricotiroidotomía, ¿no? Abriría una vía aérea quirúrgica, ¿no? Como en este caso, ¿no? Un tubo traqueal o un tubo crico de cricotiroidotomía. Bien, ya, perfecto. Hemos abierto la vía aérea, hemos puesto un tubo. Muy bien, mi paciente sigue con una saturación de 40, 50, ha subido hasta 60, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando con mi paciente? ¿No? Eh, Tendría que pensar, ¿por qué no está ventilando mi paciente? Entonces, la B es de ventilación, ¿no? Y de expiración. O breathing, como dicen, ¿no? En inglés. Entonces, tengo que ver si mi paciente está ventilando, si ese pulmón puede ventilar, ¿no? Si es que ese pulmón está funcional, ¿ya? Entonces, en la B nosotros hacemos la auscultación, ¿no? La auscultación de lo que es los pulmones y vemos, ¿no? Si mi paciente está intubado, entonces, bueno, apoyo con un ambú, le doy aire, inspiración, expiración, etcétera, y escucho, ¿no? Con el estetoscopio. Y si escucho que hay murmullo vesicular, entonces perfecto. Este paciente tiene una buena ventilación, entonces solo falta asistirle, entonces le doy asistencia con un AMBU, lo conecto a un ventilador mecánico, etcétera, ¿no? Un ventilador manual, ¿no? O un ventilador de transporte, ¿no? Depende cuán equipado también esté nuestro servicio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas o qué patologías podrían evitar que mi paciente ventile bien? Entonces, aquí es donde yo tengo que buscar estas 5 patologías que ponen en riesgo la vida de mi paciente, ¿no? Que hacen que mi paciente pueda fallecer por una falta de una buena ventilación. ¿Cuáles son? El neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces tengo que reconocer cada una de estas patologías, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Primero, tengo que dar una reanimación a mi paciente. Muy bien, vía aérea permeable, le doy un aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, si a pesar de mi aporte de oxígeno mi paciente no puede ventilar bien, entonces hago medidas de descompresión torácica, ¿no? ¿Cómo hago las medidas de descompresión torácica? En el caso de un neumotórax a tensión, por ejemplo, tengo que hacer una punción a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce un neumotórax a tensión, no?
¿Qué es lo que tengo que buscar en mi paciente? En el examen físico, chicos, vemos un aumento del pulmón que está comprometido, ¿no? Entonces tenemos un pulmón o a nivel del tórax, una región pulmonar que está más elevada que otra, primero. Segundo, encontrar el famoso enfisema subcutáneo, ¿no? El enfisema subcutáneo, chicos, es la sensación a nivel de la piel del tórax como si estuviéramos tocando la nieve, ¿no? Tercero, la ingurgitación yugular, ¿no? La ingurgitación yugular también es un signo para un neumotórax de tensión. Y los ruidos, el murmullo vesicular abolido, ¿no? No hay murmullo vesicular en el tórax comprometido, ¿ya? Bien, entonces en estos pacientes tenemos que hacer una punción descompresiva. Entonces colocamos una aguja, ¿no? Y pinchamos en el segundo espacio intercostal y es como si desinflarías un globito, ¿no? Empieza a salir el aire por la, ¿no? En el neumotórax abierto tenemos un orificio a nivel del tórax, ¿no? Tenemos un gran orificio por donde el aire ingresa, ¿no? Y colapsa mi pulmón, ¿no? Lo estruja mi pulmón. Entonces tengo que hacer una válvula, ¿no? Una llave unidireccional, ¿no? Entonces coloco un parche con una bolsa de nylon o con algo estéril y cierro en sus tres costados, ¿no? De los 4 costados del parche, cierro en los 3 y hago una válvula unidireccional. El tórax inestable, hacer un fajado del tórax prácticamente y analgesia. En el hemotórax masivo, una punción, una colocación de un tubo pleural. Un taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis, ¿no? Entonces son diferentes tipos de procedimientos que se tienen que hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando no hay una ventilación adecuada. Entonces, medidas de descompresión, ¿ya? La C, que es circulación con control de hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que valorar en mi paciente, ¿no? Primero, el estado de conciencia, ¿no? Si mi paciente puede responder. El color de la piel, ¿no? Si es que el paciente está pálido, si es que el paciente está, si es que hay palidez en la piel, evidentemente está perdiendo sangre, ¿no? También el pulso, ¿no? Si es un pulso saltón, si es un pulso débil, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso, ¿ya? Ver, ¿no? El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, la cantidad de hemorragia, ¿no? Hacer una cuantificación de la hemorragia. ¿Cuánta sangre hemos perdido en nuestro paciente, ¿no? Entonces, detectar sitios de hemorragia, ¿no? Si se dan cuenta, al principio, ¿no? Hemos tenido que hacer diferentes tipos de maniobras para mantener mi vía aérea permeable, ¿no? Ahora estamos haciendo lo que es ya el control de la hemorragia, ¿no? Entonces, buscamos sitios de hemorragia donde aplicamos presión, ¿no? O se colocan las famosas férulas neumáticas, ¿no? Que son férulas a presión, ¿no? Que cohíben los sangrados, ¿no? Para evitar estar manejando con la mano en cualquier zona, ¿no? A veces las manos no nos alcanzan, ¿no? Entonces, ponemos férulas compresivas, ¿no? O vendajes compresivos, ¿ya? En lugares de hemorragia. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, no? Lo primero, en todo paciente politraumatizado con un gran sangrado, colocamos 2 vías permeables intravenosas con un gran calibre, ¿no? Una bránula número 18 para abajo, ¿no? 18, 16, 14, etcétera, ¿no? En una vena gruesa, ¿no? Entonces tenemos que utilizar soluciones tibias, ¿no? Soluciones de lactato o fisiológica limpia, la que tengamos, ¿no? Pero tibias, ¿no? ¿Por qué? Porque estas soluciones tibias van a ayudar a evitar que haya vasodilatación por el frío, ¿no? Entonces el frío produce vasodilatación, ¿ya? Reponer el volumen perdido, ¿no? Reponer ya sea con nuestras soluciones parenterales o transfundiendo sangre, ¿no? Controlar los sitios de hemorragia y no utilizar vasopresores, ¿no? Si utilizamos vasopresores en esta etapa, chicos, sin antes intentar todo esto, podemos desencadenar un daño renal, ¿no? O podemos alterar lo que hace nuestro cuerpo para tratar de compensar, ¿no? ¿Cuál es la primera maniobra del cuerpo para poder compensar un sangrado? ¿Ya? Es la taquicardia, ¿no? Mi paciente se pone taquicárdico. ¿Para qué? El aumento del gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca va a aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestro organismo para tratar de compensarse es
mantener una presión arterial estable. ¿Para qué? Para que irrigue órganos blancos, cerebro, corazón, después riñones, ¿no? Pero en estos pacientes, por ejemplo, cuando hay grandes pérdidas sanguíneas, entonces hay una taquicardia, hay una hipotensión, se activan sistemas de retención de agua como el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, si nosotros utilizamos estos vasopresores, se altera todo, ¿no? Entonces podemos mandar al diablo a nuestro paciente prácticamente, ¿no? La de evaluar el déficit neurológico. ¿Cómo vamos a evaluarlo? La escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow que nos va a dar todo lo que es el estado de la alerta, la reacción pupilar. Bueno, tenemos que buscar esto, ¿no? La reacción pupilar, los signos de lateralización, ¿no? Niveles de lesiones medulares, ¿no? Entonces, déficit neurológico que tenemos que buscar en nuestro paciente. Primera cosa que tenemos que hacer entonces, escala de Glasgow, ¿no? La E, la exposición y el control del ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro paciente está lleno de vaso, lleno de tierra, entonces tengo que desvestir a mi paciente, ¿no? Cortar toda su ropa y cubrir con cobertores tibios, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la temperatura en mi paciente, ¿ya? La sala de examen donde tengo que revisar o donde hago todas las maniobras en los pacientes tiene que estar templada, no tiene que tener una calefacción adecuada. Y calentamos las soluciones endovenosas, como les decía, para evitar esa vasodilatación. La vasodilatación, chicos, es otro enemigo, ¿no? Para compensar a mi paciente, ¿no? Imagínense un paciente con pérdida sanguínea, que esté vasodilatado, la presión va a caer, ¿no? Entonces tenemos que evitar la vasodilatación. Bueno, hasta ahí, chicos, si se dan cuenta, hemos hecho el ABCDE, ¿no? Entonces, vamos haciendo la primera vuelta del ABCDE y luego vamos haciendo los complementos de la revisión primaria. ¿Cuáles son estos complementos, no? Hacer un electrocardiograma, si es que el paciente presenta una arritmia, nosotros les revisamos, hemos auscultado el pecho y hemos encontrado una arritmia, entonces le hacemos en ese momento, después de compensar a mi paciente, le puedo hacer un electrocardiograma. Controlar la diuresis mediante ¿qué? Una sonda Foley, ¿no? Le instalo una sonda Foley, si es que se puede, ¿no? Le instalo una sonda nasogástrica también, si es que se puede y si es que puedo hacer. Ver la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la oximetría de pulso y los gases arteriales, ¿no? Ya laboratorios puedo pedir, ¿no? También puedo pedir ya placas de rayos X. Mi paciente está compensado, no va a morir todavía. Entonces le puedo pedir placas, ¿no? Con una cervical, placa de tórax, una placa de pelvis. Puede hacer una ecografía FAST, ¿no? Para detectar líquido libre. Pero todo esto, chicos, todas estas acciones no tienen que interrumpir el proceso de reanimación. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo seguir haciendo mi ABCDE mientras pueda estar haciendo todo esto, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Nuestro equipo tiene que estar preparado, por decirles, la misión de un médico solo va a ser vía aérea, la misión de otro médico, la circulación, la misión de otro médico va a ser los complementos, ¿no? Va a tratar de instalar o otro va a tener que hacer el control de las hemorragias, etcétera, ¿no? Ahora, antes de colocar una sonda Foley, chicos, tienen que evaluar al paciente si es que tiene un posible trauma de uretra, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sospechamos? El paciente no puede vaciar la vejiga, tenemos una vejiga totalmente distendida, ¿no? Tenemos datos de antecedentes de una probable fractura de pelvis, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Equimosis a nivel de lo que son los genitales, ¿no? Principalmente en el escroto en varones y a nivel de los labios mayores en las mujeres, ¿no? O sangrado, ¿no? Sangrado a nivel de lo que es la uretra, ¿ya? Entonces, estos signos, por ejemplo, me dicen que no puedo colocar una sonda Foley, ¿no? Entonces, imposible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede haber una sección de la uretra, ¿no? Entonces, un trauma uretral. Si no puedo colocar una sonda Foley, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una cistostomía, ¿no? Tengo que hacer una punción a nivel de la vejiga y dejar un catéter, ¿no? Drenar por ese medio todo lo que es la vejiga.
La sonda nasogástrica, ¿para qué me va a servir? ¿No? Para aliviar la dilatación gástrica, para la descompresión del estómago y reducir el riesgo de broncoaspiración en mi paciente, ¿no? Un paciente inconsciente que no está en una posición adecuada puede broncoaspirarse, entonces puede comprometer la vía aérea. Entonces, una sonda nasogástrica es importante para estos puntos, pero no la coloco si es que tengo sospecha de alguna fractura del piso anterior del cráneo, ¿no? Entonces, si tengo a mi paciente con estos ojitos de mapache, ¿no? Con los ojos de mapache, prácticamente no le puedo intentar un sondaje nasogástrico. ¿Por qué? Porque puede haber una comunicación entre lo que es el plano facial y la bóveda craneal, ¿no? Entonces me puedo pasar, ¿no? También lo que es la equimosis retroauricular es un signo, ¿no? Para sospechar. O sangrados, ¿no? Sangrados a nivel nasal. Muy bien. Después de todo eso, chicos, ya procedo a mi revisión secundaria. Estoy más tranquilo. Mi paciente ya está más estable, no tiene mayores alteraciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La revisión secundaria es una revisión de cabeza a los pies, ¿no? Tengo que ver qué cosa. Tengo que ver a mi paciente si es que tiene alguna herida en el cráneo, si es que tiene alguna herida facial, si es que tiene alguna herida en el cuello, etcétera, ¿no? Buscar lesiones posibles, ¿no? Esto se llama historia completa y el examen físico, ¿no? Todo esto, chicos, con nuevas evaluaciones de los signos vitales, por decirles, ya estoy haciendo mi revisión secundaria y mi paciente empieza a desaturar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tengo que volver otra vez a mi B, ¿no? Ventilación, ¿qué está pasando? ¿Por qué está desaturando mi paciente? Si mi vía aérea está bien, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces vamos evaluando, ¿no? También la escala de coma de Glasgow, si es que ha mejorado el Glasgow en respecto al primero que hemos tomado, ¿no? Ya hacer los estudios radiológicos, tener ya los resultados, también los resultados de los laboratorios que podamos pedir. Y dentro de la historia clínica hacer, ¿no? Una historia o un antecedente, una historia amplia, ¿no? Alergias, medicamentos que ha tomado o que toma habitualmente nuestro paciente, patologías previas, si es que hay un embarazo incluso, las libaciones, que son los líquidos que ha tomado mi paciente, ¿no? Si es que ha consumido bebidas alcohólicas o que ha comido, ¿no? En las últimas horas. Y el ambiente o los eventos relacionados con el trauma, ¿no? Decir, a ver, este paciente ha sido atropellado. ¿Por qué? Por un auto pequeño, mediano, grande. ¿Ha habido arrastre? No ha habido arrastre. ¿Ha habido solo, lo ha chocado? ¿Ha pasado por encima de él? Etcétera, ¿no? Entonces ya esto lo tenemos. Si es que no puede hablar el paciente, de los familiares o del personal que ha atendido la emergencia, ¿no? Esto ya tenemos que hacerlo en una segunda etapa, ¿no? Entonces, hacer una revisión, una historia clínica amplia, ¿no? Y el tratamiento definitivo, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos bien valorado a nuestro paciente, hemos ido identificando qué cosas tendrían que, ya sea operarse, ya sea hacerse un tratamiento definitivo, o ya sea controlarlo con medicamentos, ¿no? Entonces, una vez que ya mi paciente está estabilizado, recién puedo empezar con un tratamiento definitivo, no antes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio, no? Generalmente, nosotros ya nos vamos al grano, ¿no? Llega un paciente y lo primero que buscamos es la sangre, ¿no? El sangrado. Ah, no, está sangrando mi paciente. Hay que cubrir ese sangrado, ¿no? Entonces, no buscamos esta serie de pasos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo voy a poner otra vez, ¿ya? Para que podamos ir terminando esta primera parte de la charla. Entonces, al principio les daba, ¿no? Un caso clínico, ¿no? Vamos a volver acá. A ver, muy bien. Entonces, estamos con nuestro paciente, ya, de 21 años de edad, con herida de arma blanca, ¿no? A ver, lo primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este paciente? A ver, quién me puede contestar, ya sea por el chat o ya sea mediante audio, chicos? Entonces, tenemos un paciente con un cuadro de 30 minutos,
con una herida por arma blanca en tórax y abdomen, ¿ya? Ha sido auxiliado por sus amigos y luego por personal de ambulancia. Le han puesto una vía periférica con solución fisiológica, una bránula número 21, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fallas acá y qué es lo que tendría que hacer, ¿no? O qué es lo que tendría que sospechar. A ver, tenemos en el chat. Vamos, chicos. ¿Qué podemos hacer con este pacientito? Doctor, buenas tardes. Tal vez primero se debería verificar la vía aérea, Primero, ya control de que hemorragia. como ha sido Ya, una herida por arma pero blanca, o es sea, muy tenemos que ser probable que haya protocolares, ¿no? daño ABCD, tórax. ¿no? Tenemos que ver vía aérea, ¿no? Exacto, ver si es que está comprometida la vía aérea, ¿no? Ver si es que está ventilando bien nuestro paciente, ¿no? Como con los signos vitales, ¿no? Estará saturando bien, estará teniendo algún tipo de alteración, etcétera, ¿no? Entonces, bien, controlar vía aérea. Segundo, ¿creen que está bien la solución que le han puesto en su... ¿Creen que está bien la solución periférica que le han puesto? Dice bránula 21. No, ¿por qué no? ¿Qué tipo de solución tendríamos que ponerle para llegar al hospital? Lactato, muy bien. Zinger, lactato. ¿Con qué número de bránula, chicos? 17. Número 18. 18 Excelente, si ¿no? quieren De 18 para abajo, ¿no? Una bránula gruesa, ¿no? Entonces, con esto ya estamos empezando a hacer la reanimación de mi paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué tendría que preparar en mi hospital, ¿no? Ustedes están de turno en el servicio de emergencias. Entonces, ¿qué tendrían que alistar para poder atender a este paciente, ¿no? ¿Qué se alistarían, no? Tal vez tienen un paciente con un posible trauma en tórax y un trauma en abdomen. ¿Qué alistaría yo? ¿Qué necesitaría? No la han podido intubar, no dice aquí, ¿no ve? No está intubado, entonces, ¿qué preparo? Por si acaso, mi equipo de intubación, ¿no? Ya designo a alguien, ¿no? Le digo, a ver, tú, fulanito de tantos, vas a hacer todo lo que es la intubación del paciente, te vas a ocupar de la vía aérea, ¿ya? Tú, fulanito B, le vas a poner una vía gruesa porque está con una vía bastante delgada. Entonces tú le vas a canalizar de nuevo y le vas a poner dingelactato, achoso, ¿no? Después, a ver, tú vas a buscar hemorragias, ¿no? Vas a ver qué tipo de hemorragias tiene, ¿no ve? Entonces vamos asignando, ¿no? Funciones a cada uno de los participantes, ¿no? A cada uno de nuestros de las personas que nos acompañan en el servicio de emergencia, ¿no? Exacto. Uno más también tiene que evaluar los signos vitales, ¿no? Darle la misión a eso. No yo como médico ultra, super, mega capísimo, y aunque yo esté solito en la guardia y esté con internos, o esté con auxiliares o con enfermeras, no les voy a dejar de dar misiones, ¿no? El médico tiene que ser el líder, ¿no? En el momento en el que está teniendo un paciente. Entonces yo ya tengo que prepararme como líder, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Es un paciente ebrio? Sí, no me va a poder dar información, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedirle toda la mayor información al que le está trayendo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, más que todo de eso trata lo que es la evaluación inicial en un paciente, ¿no? Ahora, pues estoy abierto a todo tipo de preguntas o consultas que puedan tener.